Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal están? ¿Cómo les ha ido? Hoy es miércoles 17 de junio del 2026, son ahora en España las 6:06 de la tarde. Bueno, esto es lo que tenemos para hoy, perdón, no, lo que tenemos para hoy es comenzar con el libro de Autoridad Espiritual de Watchman Nee, un libro fundamental si uno quiere realmente crecer en el Señor y funcionar dentro del cuerpo y dentro de bajo la autoridad del Señor, o sea, estar verdaderamente en el espíritu y no en la religión, en la carne, en la vida almática, pues el principio de la autoridad espiritual es lo más importante en el universo, a nivel espiritual, por supuesto, y a todos los niveles, porque también a nivel de las autoridades terrenales se aplica. Y bueno, antes de, como siempre, anunciarles lo que veremos para el viernes 2 mediante será continuar con Deuteronomio, segunda ley, discurso octavo, las leyes de la tribulación. Vamos a ver hoy el capítulo 16, condenados a servir a otros dioses. Condenados a servir a otros dioses, que lleva epígrafes, el espíritu de prostitución, es decir, la idolatría, fornicación o idolatría con ídolos, la promesa de Dios de transformar nuestros corazones. Y veremos también a continuación el capítulo 17, encontrar un lugar de reposo, el reposo importantísimo, porque tenemos que entrar todos en el reposo del Señor, que es abandonar las obras muertas de la carne y estar en quietud delante del Señor, no hacer nada de lo que no haga el Padre. La paloma de Noé no encuentra reposo, Sansón no encuentra reposo, el arca busca un lugar de reposo, problemas cardíacos y oculares del corazón y de los ojos, que también pueden traer las maldiciones, como la ceguera y demás, ceguera espiritual. Un alma desesperada, también vivir en continua desesperación, angustia y también en depresión y cosas de estas. Angustia y ansiedad, las dos cosas también. Bueno, y antes de comenzar con autoridad espiritual, déjenme que les muestre, les dé dos recomendaciones, dos sugerencias que estos días es recomendarles la César Vidal Televisión, que lo pueden buscar así como lo ven aquí, César Vidal Televisión, aquí, y buscan los programas, esto está en abierto, por lo menos estos programas que les indico. Este Despegamos de ayer y el de anteayer, la mafia bancaria, centros de datos, recortes en la Unión Europea, flota fantasma USA y la apuesta de Trump, y el de anteayer, chantaje, Israel, marca de la bestia, pacto nuclear, miedo en Hormuz, saqueo, Dana, etcétera, etcétera. Bueno, lo de la marca de la bestia ustedes lo saben también, no es el 666 precisamente, pero bueno, aquí ellos tratan ese tema un poquito también. Y también quiero recomendarles un post que pusimos, creo que fue ayer, del doctor Stephen Jones, donde habla del Movimiento por la Paz de 2026, a raíz de esto que se ha firmado entre Estados Unidos e Irán, que por cierto está saboteando Netanyahu, y que es el que realmente manda, y el mismo día, incluso hoy también seguía ya
bombardeando el Líbano y demás, que no es un acuerdo de paz. Hay que recordar que es simplemente un memorándum de que van a empezar a negociar y bajo unos supuestos más o menos que han acordado y demás, ¿no? Puede ser un preludio, pero el doctor Stephen Jones aquí habla que según los patrones proféticos, los ciclos proféticos que él sigue tan de cerca y tan bien, pues él cree que esto no va a acabar bien y que va a venir una guerra en toda regla allí para julio o para septiembre, donde Jerusalén probablemente será destruida. Ya saben que Jerusalén tiene que ser destruida de tal manera que no se pueda volver a levantar, como profetizó Jeremías, y, y también eso va a destruir, va a acabar con el Estado de Israel, y suponemos que acabará con el cáncer del mundo, que es el sionismo, y a partir de ahí pues podemos vivir con un poquito de tranquilidad. Pero les repetimos, esto no es una palabra profética, sino que son unas previsiones en base a esos ciclos proféticos y demás, que si no hay alguna variable, alguna cosa que se le escape al doctor Dios, otras cosas que suelen pasar, pues bueno, puede ser o no puede ser. No lo tomen con una palabra profética, él no lo dice así. Les recomiendo que lean este artículo en nuestro blog Tabernáculos, Movimiento por la Paz 2026, del doctor Stephen Jones. ¿De acuerdo? Bueno, y dicho esto, pues nos vamos a ir entonces a lo que tenemos para hoy, autoridad espiritual de Wasmanni. Vamos a ver, autoridad espiritual, esto ya no lo vamos a leer porque lo hicimos cuando presentamos el libro el otro día, lo que es el índice, la primera parte, la autoridad y la sumisión, la segunda parte, las autoridades delegadas, y estos mensajes pues se han traducido, fueron traducidos de los apuntes tomados y posteriormente han sido publicados por algunos de los asistentes al seminario. O sea, algunos que tomaron apuntes, algunos lo hacían en taquigrafía y demás, por lo tanto se pudieron hacer en base a esas notas algunos libros de Wasmanni, en concreto este también, o por ejemplo Cantar de los Cantares. Bueno, la primera parte, la autoridad y la sumisión. Capítulo 1, la importancia de la autoridad. Vamos a ver, primero vamos a leer estas notas bíblicas para que las tengan en mente o las busquen por ahí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos 13 del 1 al 7. Bueno, aquí me tiene que disculpar porque el libro está cogido en un PDF que se hizo con fotografías, ¿no? Y entonces no se puede, quizás algunas cosas bien y otras se ven pues un poquito inclinadas y demás. Bien, siguiente texto bíblico, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Así nosotros también tenemos que llegar a tabernáculos para sentarnos con el Señor en los lugares celestiales, estar en quietud con Él. Si Él está sentado, nosotros tenemos que estar sentados con Él. Para eso tenemos que haber muerto las obras muertas de la carne. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo.
En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, del 12 al 14. Siguiente texto bíblico: no nos pongas a prueba, sino líbranos del maligno, líbranos del mal, del maligno. Mateo 6:13, versión popular. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, de 62 a 74. Bueno, aquí el Señor fue conjurado por la ley de conjuro, la ley de conjuro del Antiguo Testamento, que la hemos estudiado ya nosotros en Deuteronomio. Pues ya sabe que cuando Dios fue conjurado, dice: en el nombre de Dios te conjuro. Eso se decía que en el nombre de Dios él estaba obligado a contestar y a decir toda la verdad. Entonces el Señor pues tuvo que decir la verdad debido a ese conjuro público. Aún así, el decir la verdad, ellos deberían haber dejado el caso en manos de Dios, que el Señor juzgara al Señor, que el Señor juzgara a Jesús. Si había mentido de algo, pues el Señor lo iba a disciplinar, lo iba a castigar, y si no, pues no le iba a pasar nada. Y entonces, pues, pero el sacerdote lo que no lo conjuró, pero luego no quiso someterse él mismo a la ley del conjuro. Bueno, comencemos. El trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Los hechos de Dios proceden de su trono y éste se fundamenta en su autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esta misma autoridad. La palabra de su poder, dice, creo que es en Hebreos, ¿no? Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por esto la Biblia se refiere a ello expresando que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mira, ahí está. Lo que significa que sustenta todas las cosas con la palabra del poder de su autoridad. Porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que su poder representa sus hechos. El pecado contra el poder es perdonado con más facilidad que el pecado contra la autoridad, porque este último es un pecado contra Dios mismo. Solo Dios es autoridad en todas las cosas, porque todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él, autoridades delegadas. La autoridad es algo de importancia sin igual en el universo. No hay nada que la sobrepase. Por consiguiente, es imperativo que los que deseamos servir a Dios conozcamos su autoridad. Bueno, nosotros podemos tener la autoridad delegada, pero no tenemos soberanía. El único que tiene la soberanía es Dios, ¿de acuerdo? El origen de Satanás. El querubín se convirtió en Satanás cuando sobrepasó la autoridad de Dios, compitiendo con él y volviéndose de este modo un adversario suyo. La rebelión fue la causa de la caída de Satanás. La rebelión. Algunos autores dicen que realmente Satanás fue creado porque Dios creó el mal. Dice yo que creo el mal, ¿no? Creo que es en Isaías donde se dice que crea el mal. Bueno, tanto Isaías 14, de 12 al 15 como Ezequiel 28, del 13 al 17, se refieren al ascenso y a la caída de Satanás. Sin embargo, el primer pasaje pone énfasis en cómo Satanás infringió la autoridad de Dios. Infringió la autoridad. Mientras que el segundo pone de relieve su transgresión de la santidad de Dios. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que la de ofender su santidad. Puesto que el pecado se comete en la esfera de la conducta, se lo perdona con más facilidad que la rebelión, pues esta es una cuestión de principios. La base sobre las que deben operar todas las cosas. Vamos a ver. Fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios, lo que violó la autoridad de Dios. Fue el principio de la vanagloria o exaltación propia. Se odia al Señor, todas esas cosas. El hecho de pecar no fue la causa de la caída de Satanás. Ese hecho no fue más que el producto de su rebelión contra la autoridad.
Fue la rebelión lo que Dios confesó. Si no estamos bajo la autoridad de Dios, si no nos tenemos a Dios como autoridad superior en todas las cosas, todo lo que hagamos fuera de ahí no puede funcionar bien. Dios no lo va a aceptar. Yo suelo decir, y es una frase que el Señor me inspiró a mí, debajo de la ducha te mojas. Si no estás debajo de la ducha, no te mojas. Uno puede abrir la ducha en el baño, pero si está lejos de la pera de donde cae el agua, pues no se va a mojar. Como mucho será salpicado así a distancia. Pero si uno no está bajo la autoridad de Dios en todas las cosas, nada de lo que haga el Señor lo admite y lo toma por bueno. Bueno, fue la rebelión lo que Dios condenó. Al servir a Dios no debemos desobedecer a las autoridades porque el hacerlo es un principio de Satanás. ¿Cómo podemos predicar a Cristo según el principio de Satanás? Es decir, si estamos fuera de la ducha. Sin embargo, es posible que en nuestra obra estemos con Cristo en la doctrina, a la vez que con Satanás en los principios. ¿Cuán vil de nuestra parte es suponer que en tales condiciones hacemos la obra del Señor? Tenga bien fijarse que Satanás no tiene temor de que prediquemos la palabra de Cristo, pero cuánto teme que estemos sujetos a la autoridad de Cristo. Eso es lo que teme Satanás. Los que servimos a Dios jamás debemos servir según el principio de Satanás. Cada vez que operamos de acuerdo al principio de Cristo, el de Satanás se desvanece. Satanás todavía es un usurpador, pero será derrotado en el tiempo del fin del Apocalipsis. Si de veras queremos servir a Dios, debemos purificarnos completamente del principio de Satanás, es decir, de toda rebelión contra Dios o contra las autoridades delegadas de Dios en cualquier sitio, en lo secular y en lo espiritual de la Iglesia. En la oración de nuestro Señor, en la oración que nuestro Señor enseñó a su Iglesia, las palabras "no nos pongas a prueba" señalan la obra de Satanás, mientras que las palabras "líbranos del maligno" se refieren directamente a Satanás. Pero la obra de Satanás, eso de "no nos pongas a pruebas" y "líbranos del maligno" se refiere directamente a Satanás. Inmediatamente después de estas palabras, el Señor hace una declaración muy significativa: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por siempre. Amén. Mateo 6:13, versión popular. Todo reino, autoridad y gloria pertenecen a Dios y a Dios solamente. Lo que nos libra totalmente de Satanás es el ver esta preciosísima verdad, que el reino es de Dios, el reino le pertenece a Dios. Puesto que todo el universo está bajo el dominio de Dios, tenemos que someternos a su autoridad. Que nadie le robe la gloria a Dios. Satanás le mostró al Señor Jesús todos los reinos de la tierra, ¿sabe? Cuando lo subió al pináculo del templo. Pero el Señor contestó que el reino de los cielos es de Dios. Tenemos que ver quién es el que tiene la autoridad. Predicamos el Evangelio para traer a los hombres bajo la autoridad de Dios. Pero ¿cómo podremos establecer su autoridad en la tierra si nosotros mismos no hemos tenido un encuentro con ella? ¿Cómo podremos tratar a Satanás? Luego, si no se me olvida, les contaré algo sobre ese encuentro con la autoridad. Y quiero que tengan en cuenta a lo largo de todo el vídeo esto. Tenemos que tener un encuentro o varios encuentros con la autoridad de Dios para que podamos llegar a conocer su soberanía, porque solo conociendo su soberanía, y quiero decir conociendo de verdad, no de oídas, podemos someternos a su autoridad y podemos funcionar en el cuerpo de Cristo como Dios manda. La autoridad, controversia del universo. La controversia del universo se centra en quién tendrá la autoridad, y nuestro conflicto con Satanás es el resultado directo de atribuírsela a Dios. Para mantener la autoridad de Dios tenemos que someternos a ella con todo nuestro corazón. Y eso, pues en Pentecostés no ocurre, y en la Pascua menos. Tiene que haber uno muerto a la carne, muerto al yo, haber cruzado el Jordán, porque es cuando realmente nos sometemos y nos rendimos completamente a Dios. Y podemos entrar en su reposo. Es absolutamente imprescindible que tengamos un encuentro con la autoridad de Dios y que poseamos un conocimiento básico de lo que ella es.
Aquí repetimos otra vez un encuentro con la autoridad de Dios y que tengamos un conocimiento básico de lo que es la autoridad. Antes de conocer la autoridad, Pablo trató de destruir a la iglesia, pero después de que se encontró con el Señor en el camino a Damasco, vio que le era dura cosa a sus pies el poder, que a sus pies quiere decir el poder humano, dar coces contra el aguijón, que es la autoridad de Dios. Ya saben que dar coces significa resistir al aguijón. Son los bueyes que cuando lo están conduciendo, el que conducía a los bueyes llevaba una vara alargada, normalmente de avellano, que son rectas. Yo me acuerdo que en Galicia se hacían así, y arriba en la punta de la vara le clavaban un clavo, una punta puntiaguda, valga la redundancia, y entonces desde atrás se les pinchaba a los bueyes para dirigirlos a las vacas. Entonces, si el buey golpeaba contra esa vara, pues se la clavaba más al dar la patada. Y por lo tanto se hacía más. Y eso es lo que hacía Pablo, porque estaba luchando, estaba oponiéndose a Dios, a la autoridad de Dios. Inmediatamente cayó al suelo y reconoció a Jesús como Señor. Ahí quedó groggy, quedó laxo, quedó como diciendo, madre mía, si me muevo, aquí me destruyen, ¿no? Quietito, quietito, con un temor santo tremendo. Después de eso pudo someterse a todas las instrucciones que Ananías le dio en Damasco, pues Pablo había tenido un encuentro con la autoridad de Dios. En el mismo momento en que fue salvo, conoció tanto la autoridad de Dios como la salvación de Dios. El Señor en ese caso operó las dos cosas al mismo tiempo, porque era un instrumento escogido por él, especial. Uno de los, si no de los mayores siervos de Dios, pues a la altura de David, de Moisés o de lo que sea, ¿no? Tremendo, Pablo, el apóstol Pablo. Y entonces, pues gracias a que fue salvo en aquel instante, porque al decir Señor fue salvo, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, al decirle Señor, todo el que confiesa al Señor será salvo, ¿verdad? Pero además vio su autoridad, que lo tiró del caballo, que lo derribó. ¿Lo tiró de qué caballo? De su soberbia, de su altivez, de su conocimiento, de todo eso que él luego dijo que tenía por basura, ¿no? De su pedigrí de Benjamín, en fin, de todo eso, de los que hacían ostentación, pues los fariseos y demás. Y entonces, bueno, ahora, antes de que se me olvide, le voy a contar un encuentro que yo tuve con la autoridad también, brevemente. Yo me acuerdo que en cierta ocasión, llevaba poco tiempo en el Señor, pero yo, aunque llevaba poco tiempo, iba todo, me leía todo, y me había leído ya la Biblia varias veces. Y entonces yo iba allí, pues, del Cheche de la Pradera, ¿no? Y yo me creía más listillo que el pastor y que otro, ¿no? Y me acuerdo que yo era un legalista cuando aquello fuerte, ¿no? Religioso. Porque ya saben, aunque reciba el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés hay mucho de la carne todavía, porque evidentemente el bautismo de fuego todavía no había hecho la labor de llevarnos al fin de nosotros mismos y a morir a la carne. Entonces yo me acuerdo que había muchas cosas que veía mal que estaban allí en esa iglesia y en el pastor. Y me acuerdo que hice una lista tremenda en una hoja escrita yo. Y quedé con él porque le dije que tenía que hablar con él de varias cosas, ¿no? Y fui allí yo todo ufano con mi lista, él me recibió en su oficinita allí, él sentado enfrente, yo enfrente de él, y yo empecé a relatarle esto y esto y esto y esto y esto, y él allí inmóvil y calladito, el pobre hombre, pues diciendo, madre mía, ¿no? No sabía ni qué hacer el pobre pastor, que era un hombre bastante manso, además. Y al medio de lo que yo estaba con la lista, de repente sentí como una nube. Yo creo que fue algo así parecido a lo que le pareció a Coreo cuando estaba también, no sé quién, a la hermana de Moisés, ¿no? Que la presencia de Dios apareció sobre mí y me entró un pánico cerval, que vamos, que yo pensaba que yo decía, trágame tierra, y que me duró, fue una experiencia que me duró como media hora o unos minutos largos, pero bastantes, desde que yo le dije, lo dejé, en aquel momento dejé y dije, bueno, lo dejamos aquí, tal, y me marché. Y, me salí, pero incluso pasó, ya le digo, un rato donde yo creía que me moría de pavor, creía que me moría de pavor. Fue un encuentro fuerte con la autoridad, pero a pesar de todo eso fuerte que soy,
yo, como el Señor me había dado a mí ya la revelación de Finisterre al borde del Jordán y veía todo eso, era capaz, me resultaba tremendamente difícil callarme la boca porque era una iglesia que se empezaba a predicar, a evangelizar en el exterior, en ropas menores. Sí, cuando el Señor estaba llamando a la iglesia a santificarse, a santificarse, a santificar. Y yo, pues varias veces cometí el error de abrir la boca. Luego tenía que levantarme y pedir perdón y no sé qué, en público, en la iglesia y tal. Y me acuerdo que el Señor mandó un profeta, recuerdo que es el nombre, era un canadiense de color, que se llamaba Fofi, que pasó por Bilbao y el Señor le dijo que se bajara. No pensaba venir aquí, el Señor dijo que se bajara en Bilbao y fue a la iglesia y hizo una predicación, ¿no? Y entonces después de la predicación, pues hizo un llamado y hubo mucha gente que salió al frente, entre ellos yo. Cuando yo salí al frente, el Señor me dijo, admiro tu valentía y tu coraje, pero mi tiempo es mi tiempo. Y me volví a hacer énfasis, mi tiempo es mi tiempo. Pues ni aun con esas, yo tuve que al final ser disciplinado, me echaron de la iglesia y ahí es donde el Señor sí que al final acabó conmigo porque ahí me derrengué, no me quedó más remedio. Fue después de que yo creía, ya me veía en la calle que no tenía ni para comer, ni para pagar el alquiler. Yo me veía ya debajo de un puente, de verdad. Estaba pasando un temor y un pavor tremendo. Y cuando ya faltaban como 2 días para que venciera el alquiler y yo no iba a poder pagar, pues bueno, como 2 o 3 días, llegando una vez a la casa, yo estaba viviendo ya, me había marchado del hogar y estaba viviendo en una habitación de alquiler. Llegué allá y, ¿cómo? Esto perdón, antes de esto, primero, un día orando en la habitación y todo eso, el Señor me dio como una experiencia, lo que yo llamo una experiencia de infierno. Y vino sobre mí un temor que yo quería una angustia mental, una angustia espiritual que yo no lo puedo definir de otra forma más que de infierno. Y ocurrió una vez que duró por unos instantes y luego volvió a repetir por otros instantes como diciendo, si vas por ese camino, si sigues todavía por esa dirección, mira lo que hay, ¿no? Esto puede explicarles a muchos de ustedes cómo cuando había avivamientos que relatan mucho, gente salva y gente que había recibido el bautismo del Espíritu Santo y estaban en las iglesias y venía el Espíritu Santo y muchos caían al suelo gimiendo, pensando que eran tragados por el infierno y así, y gritando y no sabían dónde meterse. Algo así, ¿no? Para que ustedes se hagan una idea. Bueno, pues después de eso, todavía el Señor creo que fue unos días más tarde, cuando yo regresaba a la casa, ya yo no podía soportar ya el estado de angustia y el estado espiritual que estaba, y caí de rodillas. Entonces le dije, Señor, me rindo, ¿eh? Retiro eso, desecho las promesas, Señor, renuncio a todo lo que me has hecho, renuncio a que me des un ministerio, renuncio a todas estas cosas. Señor, lo único que quiero es que me des le decía, un trabajito de portero, por ejemplo, en un apartamento por ahí, en un edificio, en un condominio, de esos que ya sabe que cobran poquísimo, eso sí, viven allí y tal, y que poder vivir, poder tener mis libros y poder ir a la iglesia. Y eso no le suena a lo que dijo el hijo pródigo cuando estaba afuera, ¿eh? Algo así, ¿no? Cuando volvió en sí. Que le dejaran comer las algarrobas de los cerdos y bueno, pues algo así me vi yo. Y entonces en aquel entonces ya me rendí completamente y al principio pues uno puede pensar, no hombre, no te rindas, tienes que seguir intentando, tienes que seguir, tú estás en la razón, tú tienes que tirar por ahí y verdad es como pronto te van a reconocer que eres el Superwoman, del Superman, perdón, el elegido de Dios, el no sé qué y tal, y todos van a hacer sí buenas y buenas y buenas. Pues no, ¿eh? El Señor me dijo, bueno, pues ya era hora. Así lo noté con un tono de reprensión. Ahora quítate de en medio y déjame hacer a mí. Eso es lo que me dijo el Señor. Fíjese cuántos encuentros tuve que tener yo con la autoridad, lo duro de mollera que fui, para que el Señor doblara mi cerviz, mi cuello. Bien, ¿cómo habría podido Pablo, siendo una persona inteligente y capaz, escuchar las palabras de Ananías, un desconocido hermanito, a quien se lo menciona una sola vez en la Biblia, si no hubiera tenido un encuentro con la autoridad de Dios?
Si no se hubiera encontrado con la autoridad en el camino a Damasco, jamás se habría podido someter a ese oscuro hermanito en la ciudad, a un hermanito humilde, ¿no? Esto nos muestra que quien ha tenido un encuentro con la autoridad trata simplemente con ella y no con el hombre. El que tiene la autoridad, aunque sea más humilde que tú, aunque tenga menos conocimientos que tú, ¿no? Si el Señor lo ha puesto, si es más antiguo, más viejo que tú en el Señor, te tienes que someter a Él, ¿no? Someteos los unos a los otros en el Señor, unos a los otros. Y hay una jerarquía. Y ahí en Efesios Pablo va trazando, y va empezando por las esposas a los esposos, los hijos a los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. No miremos al hombre sino solamente a la autoridad de que está revestido. No obedecemos al hombre sino a la autoridad de Dios en ese hombre. De otra manera, ¿cómo podremos saber qué es la autoridad? Estamos en el camino equivocado si antes de obedecer a la autoridad nos encontramos primero con el hombre. Lo opuesto es el camino correcto. Entonces, no importará quién sea el hombre que esté allí, nosotros nos someteremos. Dios se ha propuesto manifestar su autoridad al mundo por medio de la Iglesia. La autoridad de Dios se puede ver en la coordinación de los diversos miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando uno tiene la autoridad de Dios, los otros no saben que tiene, pero notan, la captan, y muchos pues esos son llevados a someterse porque ven en esa persona una autoridad, un revestimiento del Señor, ¿no? Es como el uniforme del guardia, ¿verdad? Que si está sin el uniforme, pues no le hace caso a nadie, pero cuando tiene esa investidura de autoridad, de poder, pues lógicamente los demás lo reconocen y le obedecen. Dios usa su máximo poder para mantener su autoridad. Por consiguiente, su autoridad es lo más difícil de resistir. Los que somos, pues es difícil de resistir, ya lo creo que es difícil. Los que somos tan justos según nuestra propia opinión y sin embargo tan ciegos, necesitamos tener a lo menos una vez en la vida un encuentro con la autoridad de Dios para que seamos quebrantados hasta la sumisión. Ya saben que la sumisión es respeto ante todos y eso es absoluto. La obediencia es relativa porque hay veces que si uno que tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, pero necesitamos ser quebrantados hasta la sumisión y comencemos así a aprender la obediencia a su autoridad. Antes de que un hombre pueda someterse a la autoridad delegada de Dios, tiene que conocer primero la autoridad inherente de Dios. La obediencia a la voluntad de Dios, la mayor exigencia de la Biblia, la obediencia a la voluntad de Dios. Por eso, la cumbre de la espiritualidad es la unión de las voluntades. Stephen Jones, el doctor Stephen Jones, dice que somos cristianos, amén, es decir, que estamos de acuerdo con Dios. Ya no solo obedecemos, es que hacer su voluntad es nuestro deleite. Nosotros queremos lo que Dios quiere, a ese nivel tenemos que llegar. No solamente soportar la cruz, no solamente al principio rechazamos la cruz, después soportamos la cruz y después abrazamos la cruz. Ese es el proceso. La mayor de las exigencias que Dios impone al hombre no consiste en que lleve una cruz, sirva de ofrendas o se niegue a sí mismo. La mayor exigencia es que obedezca. Y eso, llevar la cruz es negar el ego, ¿no? Y obedecer, si tú no obedeces, estás en rebelión. Por eso Juan dice que obedecer es amar. Que permanecer es obedecer, permaneced en mí. Y luego más adelante, si usted sigue leyendo, verá que permanecer es obedecer y obedecer es amar. Dios le ordenó a Saúl que atacara a los amalecitas y los destruyera por completo. Eso está en 1 Samuel 15. Pero después de la victoria, Saúl perdonó a Gad, porque le había dicho que tenía que Samuel... Saúl sabía que tenía que esperar a que el profeta Samuel viniera y ofreciera el sacrificio, que era en olor grato al Dios por la victoria y todo eso, ¿no?
La mayor exigencia, Dios le ordenó a Saúl que atacara a los y los destruyera por completo. Pero después de la victoria, Saúl perdonó a Gad, rey de los amalecitas, junto con lo mejor de las ovejas y bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Saúl no quiso destruirlos, argumentó que los habían dejado para sacrificarlos a Dios. ¿Y qué le dijo Samuel? Pero Samuel le dijo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestarse atención que la grosura de los carneros. Si estoy en desobediencia, estoy en rebelión, por muchos sacrificios, por mucha oración, por mucho que vaya a la iglesia, por mucho todo eso, que haga buenas obras, no me sirve para nada. Dios lo va a rechazar, porque solo rechaza las obras que están hechas bajo su autoridad. Los sacrificios mencionados aquí eran ofrendas de olor grato. No tenían nada que ver con el pecado, pues jamás se llamó ofrenda de olor grato a la ofrenda por el pecado. Esa era una ofrenda de olor grato. Las ofrendas de olor grato eran ofrecidas para la aceptación y satisfacción de Dios. ¿Por qué dijo entonces Samuel que el obedecer es mejor de los sacrificios? Porque hasta en los sacrificios puede estar el elemento de la obstinación. Tan solo la obediencia honra completamente a Dios, pues solamente ella toma a Dios como su centro. Creo que Saúl ponía como excusa es que veía que el ejército se le desertaba y entonces en su impaciencia se adelantó a ofrecer el sacrificio. Y eso es lo que les pasa a muchos pastores, que en su impaciencia, porque ven, no crece la iglesia, porque ven que algunos dejan de ir, porque quieren que ahí haya movimiento, que haya crecimiento, y como parece que mientras está en la iglesia y el Señor está tratando con la iglesia, no ocurre nada, pues se empecinan en evangelizar en la fuerza de la carne sin que Dios los haya mandado. Dios los está llamando proféticamente a santificarse, sin embargo ellos salen a predicar en ropas menores, ¿no? Y tratan de producir el avivamiento en la fuerza de la carne, por la impaciencia, y la impaciencia es un pecado serio. Para que se manifieste la autoridad, porque es que nosotros queremos anticiparnos al tiempo de Dios. Eso es estar en rebelión contra el tiempo de Dios, contra la voluntad de Dios. Para que se manifieste la autoridad debe haber sumisión. Ahí hemos resaltado doblemente sumisión. Si ha de haber sumisión, es necesario excluir el yo. Pero según nuestro yo, la sumisión no es posible. Por eso tenemos que morir al yo, a la carne. La sumisión solo es posible cuando uno vive en el Espíritu, y uno no vive verdaderamente en el Espíritu hasta que cruza el Jordán. Ha muerto la carne y cruza el Jordán, ahí comienza a andar en el Espíritu. Esta vida en el Espíritu es la suprema expresión de la voluntad de Dios. Uno se mueve con el Espíritu. Cuando el Espíritu nos tiene quietos, pues ahí estamos quietos. Cuando el Espíritu avanza, nosotros avanzamos aunque no tengamos ganas de avanzar. Y así sucesivamente, como la nube en el tabernáculo y en el desierto, que era el que guiaba, ¿no? Si se paraba pues 2 años, pues ahí parado el campamento. Si se paraba solamente un día y al día siguiente había que arrancar, pues al día siguiente había que arrancar. Si uno se quedaba detrás de la nube, pues le entraba temor, estaba en angustia. Y si uno se adelantaba, pues se tostaba por el sol, ¿verdad? Porque, digamos, ahí está uno en ansiedad. Ansiedad es que uno quiere llegar a un sitio antes que lo que quiere llegar el Señor. Quiere correr más que Dios. Las dos posturas son rebeldía, el retrasarnos y el adelantarnos. La oración de nuestro Señor en Getsemaní. Hay quienes creen que la oración de nuestro Señor en Getsemaní, cuando su sudor caía hasta la tierra, como grandes gotas de sangre, se debió a la debilidad de su carne, a su temor de beber la copa. De ningún modo, porque la oración de Getsemaní se basa en el mismo principio que primera de Samuel 15:22. Hemos dicho de los sacrificios, ¿no? Que es mejor la obediencia que los sacrificios. Es la suprema oración en la cual nuestro Señor manifiesta su obediencia a la autoridad de Dios. Más que su sacrificio en la cruz, nuestro Señor prefiere obedecer a la autoridad de Dios. Con fervor ora para saber cuál es la voluntad de su Padre. No dice, quiero ser crucificado, tengo que beber esta copa. Simplemente insiste en obedecer. En efecto, dice, si es posible que no vaya yo a la cruz, pero hasta en ese punto él insiste en no hacer su propia voluntad, porque inmediatamente después agrega, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22:42. O sea, él sabía que su destino era la cruz, pero quería asegurarse de que esa era realmente la voluntad del Padre, porque si no estaba dispuesto incluso a renunciar, digamos, a ese llamado.
Lo absoluto es la voluntad de Dios. La copa, esto es la crucifixión, que es la copa que tenía que beber. Pone ahí tu ministerio, pone ahí la promesa, cualquier cosa. No es algo absoluto. Repito, lo absoluto es la voluntad de Dios. La copa, que es que en este caso del Señor era la crucifixión, no es algo absoluto. Si Dios no quisiera que el Señor fuera crucificado, Él no tendría por qué ir a la cruz. Antes que el Señor supiera cuál era la voluntad de Dios, esta y la copa eran dos cosas separadas. Una cosa era la copa y otra era la voluntad de Dios. Pero después que supo que la copa era de Dios y esta y la voluntad de Dios se fundieron en una sola cosa, pues entonces el Señor lo entendió. La voluntad representa la autoridad. Por consiguiente, conocer la voluntad de Dios y obedecerla es someterse a la autoridad. Pero, ¿cómo podrá uno someterse a la autoridad si no ora ni tiene el valor para conocer la voluntad de Dios? Por ejemplo, imagínate que es un pastor y viene ahí alguien que le dice que tiene una donación tremenda para el proyecto y el sueño que usted tiene de la promesa que Dios le ha dado. Y usted coge y lo acepta sin orar primero. Pues puede que no sea la voluntad de Dios. En cambio, usted si ora y le pregunta, no, yo no quiero que rechaces yo quiero que rechaces la ofrenda por esto, porque este hombre no me agrada, por lo que sea, tal. Pues entonces, yo conozco un caso de alguien que lo tuvo que rechazar y era una donación millonaria. Un pastor que tenía un proyecto allí. Creo que era en Indonesia o por ahí, no sé. Pero ¿cómo podrá uno someterse a la autoridad si no ora ni tiene el valor para conocer la voluntad de Dios? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la palabra es de Dios. Es decir, si tú tienes miedo a conocer la voluntad de Dios porque no estás dispuesto a obedecer, temes que el Señor te diga que no. Esto quiere decir que hay ídolos en tu corazón todavía. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber, dice el Señor en Juan 18:11. Aquí él sostiene que la supremacía de la autoridad de Dios, no, aquí él sostiene la supremacía de la autoridad de Dios, no la de su cruz. Además, una vez que ha comprendido que el beber la copa, esto es el ser crucificado para expiar el pecado del mundo, es la voluntad de Dios, al momento dice, levantaos, vamos. Cuando ya entendió que la copa y la voluntad eran la misma cosa, pues entonces ya acabó de orar. Al ir a la cruz, él hace la voluntad de Dios. Por consiguiente, la muerte del Señor es la máxima expresión de obediencia a la autoridad. Aún la cruz, el enigma del universo, no puede ser superior a la autoridad de Dios. El Señor mantiene más la autoridad de Dios, la voluntad de Dios, que su propia cruz, es decir, de su sacrificio. Al servir a Dios no somos llamados a optar por la negación o el sacrificio, sino más bien a cumplir el propósito de Dios. El principio básico no consiste en preferir la cruz, sino en obedecer la voluntad de Dios. Si el principio en el cual nos basamos para nuestro trabajo y servicio debe incluir la rebelión, Satanás obtendrá entonces la gloria y disfrutará de ella aún por medio de nuestro sacrificio. Saúl podía enfrentar ovejas y bueyes, pero Dios nunca los aceptó como sacrificios, porque implicaban un principio satánico. Repito, Saúl podía ofrendar ovejas y bueyes, pero Dios nunca los aceptó como sacrificios porque implicaban un principio satánico, lo estaba haciendo en rebelión y asumiendo una potestad que él no tenía, porque él no era profeta ni sacerdote. El derrocar la autoridad de Dios es derrocar a Dios. Por eso es que la Escritura dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Tenemos la adivinación es la rebelión y obstinarse, eso todavía es peor porque es adorar a ídolos. Nos adoramos a nosotros mismos, a nuestros deseos, por encima de Dios. Eso es idolatría, que es peor todavía. Perdón. Como siervos de Dios, lo primero que debemos tener es una experiencia de encuentro con la autoridad. Aquí tenemos otra vez encuentro con la autoridad, que se me ha pasado ponerlo antes, vamos a subrayarlo. Encuentro con la autoridad. A ver si me deja subrayarlo también sin problema. Sí.
Conocer la autoridad es tan práctico como conocer la salvación, pero es una lección más profunda. Es muy práctico, pero es muy profundo. Antes de poder trabajar para Dios, debemos de ser derrotados o derrocados por su autoridad. Por eso el ministerio viene con la resurrección, que viene cuando cruzamos el Jordán y estamos del lado de la resurrección en la vida victoriosa. Por eso la vara de Aarón, pues dijo que representa el ministerio que floreció, brotó hojas y almendras, estuvo toda una noche, la noche oscura del alma, lo que es la época de Pentecostés. Nosotros tenemos que estar en la oscuridad del tabernáculo, ¿no? Y luego ya, pues cuando viene la resurrección, entonces es cuando tenemos el ministerio. Hasta entonces hacemos algunas cosas, pero poco podemos hacer. Más bien ministrar al Señor, que es lo que tenemos que hacer. Repito, antes de poder trabajar para Dios tenemos que ser derrocados por su autoridad. Toda nuestra relación con Dios está regulada por el hecho de si hemos tenido o no un encuentro con la autoridad. Si ya lo hemos tenido, nos encontraremos entonces por todas partes con la autoridad. Y refrendados así por Dios, podrá él comenzar la autoridad. Tú vas aquí está el pastor, manda el pastor. Aquí vas a un organismo oficial y hay una persona que tiene una función, tú te sometes allí. Estás hablando con alguien de no sé qué y ves que es la autoridad allí en tu trabajo, tu jefe, pues te sometes, en fin, así. ¿Cómo actuaron nuestro Señor y Pablo cuando fueron juzgados? Mateo 26 y 27 registran el doble juicio a que fue sometido nuestro Señor Jesús después de su arresto. Ante el sumo sacerdote fue enjuiciado desde el punto de vista religioso y ante Pilato desde el punto de vista político. Cuando Pilato lo juzgó, el Señor no contestó porque él no estaba bajo la jurisdicción terrenal. Así, cuando uno pasa a tabernáculos, pues sale del sistema babilónico y está fuera del sistema. Y incluso nosotros, por ejemplo, una de las cosas que nos mostró el Señor, que no deberíamos de votar, aunque a veces teníamos ganas de votar a cierto partido. Y yo una vez le pregunté, el Señor me dijo, tú no estás en el sistema. Estamos fuera de ese sistema, ¿no? Por eso. Bueno, cuando Pilato lo juzgó, el Señor no contestó porque él no estaba bajo jurisdicción terrenal, pero cuando el sumo sacerdote lo conjuró por el Dios viviente, es decir, es un juramento, un conjuro, además, sí respondió, perdón. Esto es la obediencia a la autoridad. Estaba obligado por la autoridad y por la ley que mandaba que debemos contestar y decir toda la verdad. Además, como se consigna en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, cuando Pablo era juzgado, se sometió prontamente al descubrir que Ananías era el sumo sacerdote de Dios. Por consiguiente, los que trabajamos debemos enfrentarnos cara a cara con la autoridad. De otro modo, nuestra obra estará basada en el rebelde principio de Satanás y trabajaremos sin sentir la necesidad de conocer la voluntad de Dios. Pablo le dijo sepulcro blanqueado, ¿no? ¿O cómo le dijo, no? No sé cómo le dijo al sumo sacerdote. Y cuando dijeron que era, cuando entonces le dijeron que era el sumo sacerdote, entonces dijo, no, entonces Pablo se sometió. No estaremos basados en el principio de obediencia a la autoridad. Y trabajaremos sin sentir la necesidad de conocer la voluntad de Dios. No estaremos basados en el principio de obediencia a la autoridad cuando estamos en rebeldía. Y es solo al trabajar en obediencia a la autoridad que podemos trabajar según la voluntad de Dios. Ciertamente esto requiere una gran revelación. Tiene que ser una revelación, por eso necesitamos un encuentro que nos dé esa revelación, un encuentro con la autoridad. En Mateo 7, 21 al 23 vemos que nuestro Señor reprende a los que en su nombre profetizan y echan fuera demonios y hacen muchos milagros. ¿Por qué los desaprueba? Porque hacen de sí mismos el punto de partida. Están haciendo obras de la carne, obras muertas, obras separadas de Dios. Dios no se las ha mandado a hacer, las hacen ellos porque quieren. Y el Señor, como les dio ciertos dones, y los dones son irrevocables, pues a veces funciona. ¿Por qué los desaprueba? Porque hacen de sí mismos el punto de partida. La idea no viene de Dios, viene de ellos. Ellos mismos hacen cosas en el nombre del Señor. Esta es la actividad de la carne. Por eso nosotros, cuando algunas veces nos adelantamos y hacemos cosas
que no ve, viene el Señor y suele decir que tenemos que devolverle la pelota al tejado del Espíritu Santo, ¿eh? Es decir, dejarle que al Señor, deshacer aquello que está hecho y dejar otra vez la pelota en manos del Señor. Esta es la actividad de la carne. Esta es la actividad de carne cuando que los profetizan y echas demonios y hacen muros milagros, pero por su cuenta. Esa es la actividad de la carne. Por eso nuestro Señor afirma que son hacedores de maldad y no obreros suyos. Jesús destaca que solo el que hace la voluntad de su Padre entrará en el reino de los cielos. Tan solo esto es trabajo en obediencia a la voluntad de Dios, la cual tiene su origen en Dios. No estamos para buscar trabajo que hacer, sino más bien para que Dios nos envíe a trabajar. Obras, donaciones, asistir aquí al otro. Solo lo que nos manda el Señor es lo que tenemos que hacer. Una vez que hayamos comprendido esto, experimentemos verdaderamente la realidad de la autoridad en el reino de los cielos. Una vez que hayamos comprendido esto, experimentaremos verdaderamente la realidad de la autoridad del reino de los cielos. Para entender la autoridad se requiere una gran revelación. Siguiente epígrafe. Hay dos cosas importantes en el universo: la confianza en la salvación de Dios y la obediencia a su autoridad. Confianza y obediencia. La Biblia dice, el pecado es una raíz de la confianza, es lo que mata de la incredulidad. Acuérdense de Finisterre al borde del Jordán. La Biblia define el pecado como infracción de la ley. Primera de Juan 3:4, la palabra que se usa en Romanos 2:12 y que se ha traducido sin ley es la misma que se usa para significar contra la ley. La infracción de la ley es desobediencia a la voluntad de Dios y esto es pecado. El pecado es un asunto de conducta, pero la infracción de la ley es una cuestión de actitud de corazón. La era actual se caracteriza por la transgresión a la ley, la anarquía, la iniquidad. El mundo está lleno de este pecado y pronto aparecerá el hijo de la transgresión. Bueno, ya saben que nosotros tenemos, el autor de Ciudadanos tiene otro concepto con respecto a lo que es el hijo de la transgresión, que ya lo hemos estudiado y ustedes lo conocen, ¿no? En el mundo se está socavando cada vez más la autoridad hasta que al fin todas las autoridades serán derrocadas y reinará la anarquía. Les recomiendo leer los artículos, busquen en el canal, en el buscador del canal, en la marca de la bestia. Hay dos vídeos principales, uno de Apocalipsis y otro que grabamos hablando de la marca y la imagen de la bestia. Además lo grabamos hace poco, que los busquen y también que se lean el libro de Apocalipsis, los Telestifeños, el libro de Daniel, los libros escatológicos. Bueno, vamos finalizando ya. Sepamos bien que hay dos principios en el universo: el principio de la autoridad de Dios y el de la rebelión satánica. Cuando no estamos sometidos a la autoridad, pues estamos en rebelión, estamos actuando en todo lo que hagamos bajo el principio de Satanás. No podemos servir a Dios y a la vez seguir el camino de la rebelión teniendo un espíritu rebelde. Satanás se ríe cuando una persona rebelde predica la palabra, porque en tal persona mora el principio satánico. El principio del servicio debe ser la autoridad. ¿Vamos a obedecer la autoridad de Dios o no? Quienes servimos a Dios debemos entender lo que básicamente es la autoridad. Cualquier persona que haya sufrido alguna vez un choque eléctrico sabe que de ahí en adelante no puede ser descuidada con la electricidad. Eso es lo que digo yo, un electroshock. Esos encuentros de autoridad son realmente electroshocks, ¿no? De igual modo, quien haya sido golpeado una vez por la autoridad de Dios tiene de ahí en adelante sus ojos abiertos para discernir lo que es la transgresión en sí mismo como así en otros. Y algunos necesitamos, como yo, varios encuentros de esos fuertes. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de la rebelión. Solo después de conocer la autoridad de Dios y aprender la obediencia podremos guiar a los hijos de Dios por la senda recta. Solo podemos tener ministerio cuando estamos ya sometidos, rendidos a Dios completamente. Bien, para el próximo día veremos el capítulo 2, que se titula Casos de rebelión en el Antiguo Testamento, y analizaremos varios de esos casos.
Bueno, pues nada más, es lo que teníamos para hoy. Simplemente, como ya les anuncié al principio, pues recordarles que el viernes estaremos otra vez con el Deuteronomio. Son dos capítulos bastante importantes también. Y bueno, pues les emplazamos entonces hasta el viernes y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.